La organización de la Iglesia fue dada por Dios como parte de su patrón divino. El Nuevo Testamento muestra claramente cómo debe ser organizada la Iglesia a fin de agradar a Dios. Primero, la Biblia enseña claramente que Jesucristo es la única cabeza de la Iglesia. Segundo, sabemos que una congregación organizada tiene ancianos, diáconos, maestros, predicadores y otros miembros. La Biblia enseña que a nadie se le ha dado una posición por sobre los demás. Cada uno de los cristianos es un sacerdote de Dios. Todos debemos vivir como hermanos y hermanas en la familia de Dios. Pero algunos de los miembros han sido elegidos para servir a sus compañeros cristianos en una forma especial. Los cristianos, quienes servían a otros en la dirección de una congregación local, fueron llamados ancianos. Solamente cristianos fieles fueron elegidos para este trabajo. Esta era la tarea de mayor responsabilidad en la congregación. El Nuevo Testamento llama a los ancianos pastores, supervisores y obispos. Estos no son títulos, son solamente términos que describen las clases de trabajo que los ancianos hacen. Los ancianos eran dirigentes solamente de su propia congregación. Este sigue siendo el patrón de Dios para la organización de una iglesia local. Los diáconos eran siervos especiales quienes ayudaban en el trabajo del Señor y al pueblo de Dios en muchas formas diferentes. El trabajo que hacían los diáconos dejaba a los ancianos más tiempo libre para dedicarlo al cuidado de las necesidades espirituales de los miembros. Este cuadro nos muestra a un diácono proporcionando ayuda a una viuda y a sus hijos. La lista de requisitos para ser diácono, dada en 1 de Timoteo 3, muestra que solamente los cristianos fieles pueden servir como diáconos. En los tiempos del Nuevo Testamento, los predicadores se dedicaban a predicar la palabra de Dios. Algunas veces eran llamados evangelistas, lo cual significa portadores de buenas nuevas. Un predicador, al igual que los demás miembros, coopera con los ancianos, quienes son los verdaderos pastores de la congregación local. Dios no aprueba que los predicadores usen ropas especiales o sean llamados con otros nombres como reverendo, pastor o padre. Los maestros de la Biblia fueron también siervos especiales de la iglesia local. El Señor anima a cada cristiano para que se convierta en maestro. El escritor de la carta de los Hebreos, dirigiéndose a aquellos que habían sido cristianos por un tiempo, les dice: debiendo ser ya maestros, Hebreos 5:12, los miembros de la iglesia primitiva iban por todas partes anunciando el Evangelio, Hechos 8:4. Puesto que todos los miembros compartían con otros sus conocimientos de Cristo, la iglesia primitiva creció rápidamente. Dios quiere que los cristianos de hoy sigan este ejemplo. Recordemos que Dios ha dado su patrón para que la iglesia sea organizada exactamente en la forma que Él quiere. Jesucristo es la única cabeza de la iglesia, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, el cielo es la única capital de la iglesia de Cristo. Cada congregación local puede ser organizada con siervos especiales, como ancianos para dirigir, diáconos para servir, predicadores para proclamar el Evangelio, maestros para enseñar, y todos para servir con humildad a los demás. Dios quiere que cada persona salvada sea una parte de la congregación local para que los cristianos puedan trabajar juntos y servirse mutuamente. Muchas iglesias de origen humano están muy bien organizadas, pero para organizarse han seguido ideas humanas en lugar de seguir el patrón de Dios.